Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los temas de la clase de cálculo integral. En este caso, ahora vamos a revisar lo que es el tema de comparación de aproximaciones. ¿Cuál es mejor? Ya hemos visto cómo hacer las aproximaciones por la derecha, por la izquierda, cuando son ascendentes o descendentes. Hicimos la tarea en Khan Academy, se hicieron los ejercicios, las soluciones. El resumen quedaría de esta forma. Si, si la función es una función lineal, la forma mejor, más exacta de poder obtener el área bajo esta curva, que en realidad es una línea, pues es con una forma geométrica. Puede ser un trapecio, si tenemos, por ejemplo, una función que va de este tipo y te piden un rango entre 2 y 5, pues ahí se forma claramente un trapecio, ¿no? Si la función fuera una razón de cambio, por ejemplo, totalmente lineal y no ascendente, pues aquí entre 2 y 5, un rectángulo sería la mejor forma, ¿no? Pero cuando no es lineal, pues son los rectángulos, definitivamente, ¿no? Si la curva es de este estilo, por ejemplo, pues una serie de rectángulos son los que nos van a ayudar. Si la función es descendente, igual, rectángulos son los que nos van a ayudar, ¿no? Entonces aquí, recordemos que si la función es descendente, cuando lo haces por la izquierda, pues vas a sobreestimar. Y cuando la función es ascendente, por la izquierda vas a subestimar. Y veíamos en los ejercicios anteriores de Khan Academy una tablita que te ayuda en esta parte. Bueno, esta es la parte entonces dependiendo del tipo de función, lo que estarías haciendo. Ahora, algunas conclusiones, y veíamos esta parte también. Si la función que me dan, la razón de cambio, tiene un comportamiento de este tipo, es decir, que es constante, pues veíamos aquí, por ejemplo, del 0 al 10 en este espacio de aquí, el área bajo la curva representa en el momento dado que tú quieras, por ejemplo, en 5, pues 5 por 3, 15. Quiere decir que sobre la línea roja es eh, la distancia recorrida, si esto fuera velocidad, o esta es la altura, si este es el flujo de llenado de un recipiente, pues esta es la altura. En 0, pues es 0, en 5, 5 por 3, 15, aquí llevaríamos 5 por 3, 15, porque tienen valor de 3 aquí, entonces estaríamos en 15 por aquí más o menos, en 10 pues sería 30 y así sucesivamente, ¿no? Si la razón de cambio, línea verde, no fuera constante, en este caso la razón de cambio línea verde va creciendo, entonces la distancia que va a recorrer no puede ser una línea recta, sino que como va aumentando cada vez más, pues es una especie de curva que aquí la tienes en la línea roja. Y para un ejemplo, el 2, ¿no? Si el área bajo la curva, que es la línea verde, está de aquí, acá, aquí, y se forma entonces un rectángulo, entonces la base es 4 por 2, 8 entre 2, 4. El área bajo la curva es 4. Entonces, en la línea roja en el valor de 4 es donde está, que ahí en este caso coincide exactamente en el valor que tenemos aquí. Un triángulo más grande que se forma aquí sería hasta el 3, llega al 6, 6 por 3, 18, 18 entre 2, 9. Entonces el valor de aquí en el 3, el valor en la línea roja no se ve, pero lo encontrarías más o menos por aquí en el 9, ¿sí? Porque es el área bajo la curva. Y si fuera una razón de cambio, ya no solo que va aumentando linealmente como una línea verde que está aquí hacia arriba, sino que ahora aumenta exponencialmente, pues le sigue un crecimiento, la distancia o el tiempo recorrido como también una forma exponencial hacia arriba. Bueno, aplicaciones. Aplicaciones de la aproximación del área. ¿Para qué podemos o en qué nos puede ayudar el hecho de saber que podemos aproximar el área de una curva? Bueno, veíamos que o tenemos estas características. Cuando nosotros derivamos la función velocidad, que describe un vehículo o un objeto,
se obtiene entonces la aceleración de tal forma en sentido inverso. Si yo integro la aceleración, obtengo la velocidad, y si a su vez integro la velocidad, voy a obtener la distancia. ¿Esto qué significa? En un ejemplo, que si a mí me piden recorrer la distancia de un cuerpo que tiene una velocidad constante, es decir, si yo tengo la velocidad constante f de x igual a 3, para cualquier valor de x siempre va a ser 3, y aquí está la línea, esta línea es la que representa la razón de cambio, en este caso se llama velocidad, y nos dicen que en los primeros 6 segundos, de 0 a 6, debemos obtener la velocidad. Si fuera una clase de física normal, tendríamos aquí la fórmula: velocidad es igual a la distancia entre tiempo, de tal forma que tienes el despeje, distancia es igual a velocidad por tiempo, la velocidad es 3, 6 por 3, 18, los segundos con los segundos se eliminan y te quedan metros, y la distancia es de 18 metros. Pero, representando esto a lo que queremos saber en términos de que la razón de cambio, esta línea que está aquí, el área bajo la curva, representa los puntos de la distancia recorrida o de la altura de un recipiente, como lo veíamos al inicio, pues lo que yo quiero saber es que en el punto 6, en esta gráfica, voy a estar en el valor 18. Ahora, ese valor 18, si lo aplicamos a lo que ya conocemos del área bajo la curva, pues aquí genera un rectángulo de base 6 por 3, 18, ¿no? Es por eso que tienes el área de 6 por 3, 18. Si hubiéramos hecho los rectangulitos aquí, cada uno de ellos, aquí tendrías 3, 3, otro de 3. Estoy poniendo el área, ¿no? 3 de altura por 1 de ancho, 3 por 1, 3. Aquí otra vez, del 1 al 2, 1 de altura, que significa que el delta x es igual a 1 y que todas las alturas en cualquier punto f de 0 igual a 3, f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 3. Entonces cada una de las alturas es 3 y por eso 6 por 3, 18 nos da el valor de lo que se tiene del área bajo la curva y que representa la distancia que ha recorrido este objeto. ¿Qué pasa si ahora tenemos una línea que ya no es una línea recta, sino que es una curva? Y en este caso nos dicen que calculemos el espacio recorrido. Otra vez me piden la distancia. En este caso, la función velocidad tiene esta característica o tiene esta función. Aquí el espacio que nos dan es de 0 hasta un valor que hoy no lo tengo conocido, es una incógnita cuál es el valor que llegan aquí. Pues lo primero que tenemos que hacer es recordar aquí los elementos de geometría analítica, si mal no recuerdo. Y bueno, pues esta función, si la igualamos en 0, porque aquí está la y es 0, ¿no? Aquí la base es 0, entonces ahí vamos a obtener las dos raíces. Y recordemos que la raíz, una puede ser positiva y otra negativa, porque esta curva, si la extiendo aquí, tiene dos valores en los cuales se hace 0. Resolvemos por fórmula general. Aquí sustituimos en la fórmula el valor de b. Aquí recuerden, este es el valor de a menos 2. Este es el valor de b más 2. Y este es el valor de c. Sustituyes en la fórmula. Aquí está la fórmula. Fórmula general. Sustituimos y te va a dar como resultado dos valores. El que nos interesa es el valor positivo, que es este de aquí. Entonces aquí es 1.37. Con eso, ya sabes ahora que tienes que ir de 0 a 137 y lo que necesitamos saber es el área bajo la curva. Si lo que te están pidiendo es el recorrido, que es la distancia, esa distancia es la gráfica que se formaría con la suma del área que está bajo la curva, que es como esta parte de acá. Me están pidiendo esta función, esta distancia, en un periodo específico. Aquí llegó hasta 18. Entonces es lo que me están pidiendo ahora. ¿A dónde voy a llegar si voy de 0 a 1.37? Entonces es lo que voy a obtener aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a nuestras reglas del tipo de función, si es lineal, con una figura geométrica, un cuadrado, un trapecio. Pero en este caso no es una figura geométrica, no es una función lineal, no es entonces una figura geométrica, sino que es una función no lineal y por lo tanto
la que conviene usar es rectángulos. ¿Ok? Entonces vamos a usar los rectángulos. En este caso usamos los rectángulos por el lado izquierdo. Entonces de 0 hasta donde tope la línea y generamos el primer rectángulo. De ahí al siguiente. Aquí no nos da el delta X, pero nosotros lo definimos como 0.125. Vamos a tomar 10 rectángulos, entonces generamos los rectángulos del 0 en adelante hasta que sean los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rectángulos. Y con 10 rectángulos vamos a trabajar. ¿Qué necesitas primero? El valor de la altura. El valor de la altura, ¿en dónde? En donde empieza el rectángulo. Por ejemplo, el primer rectángulo empieza en 0, entonces evaluado en 0, aquí está la evaluación que hacemos de la función en 0 para que me dé el valor f evaluado en 0, que es igual a la y, que es la altura que está aquí, y va a ser 1. Aquí vemos que esto se hace 0, esto se hace 0, y te queda un 1. Ese 1 es el que está plasmado aquí, y ese es la altura que está en esta parte de acá, y bueno, ahí está la altura, y nada más multiplicaríamos por la base. La base siempre va a ser fija, va a ser siempre 0.125. Pero eso lo vemos en el siguiente paso. En este paso continuamos. Para el siguiente valor en X, avanzamos, ya no estamos en 0. Ahora vas a estar aquí en 0.125. Esta base de aquí. Necesitamos encontrar el valor en el cual se da este punto del rectángulo, ¿no? Aquí esta altura es la que necesitamos. Entonces evaluamos la función en 0.125. Entonces, menos 2 por 0.125 al cuadrado, más 2 por 0.125, más 1. Haces todo esto en la calculadora y te va a dar 1.219. Este 1.219 es el valor de la altura que tienes aquí. Siguiente, avanzamos un punto 5 más. Ahora ya estamos en 0.250 porque estoy avanzando de 125 a 125. Hacemos el mismo ejercicio, evalúas y tienes la altura, entonces ya tienes la altura. Y así vas a obtener la altura, vamos a obtener todas estas alturas, ¿sí? En cada uno de estos puntos. Ve cómo la característica de estos puntos es que van avanzando de 125, porque esos valores son los que están aquí sobre la línea del eje de las X. Ya que tienes estos valores, entonces tienes tu delta t, que ya sabemos que es de 0.125, ¿no? Es la base de cada uno de los rectángulos. Tienes ahora la altura, que es el valor que acabamos de calcular en el paso anterior. Por lo tanto, ya puedes sacar el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces, el área del primer rectángulo, si yo voy de la altura 1 por 125, este primer rectángulo, 0,125 es su área. Siguiente rectángulo. El delta t no cambia. Aquí no se vayan a confundir. No vayas a poner el 0, 125, 250, 375, 500. Esos valores los usaste acá para obtener la altura. Eso no los necesitas ahorita. Tú ya sabes que la distancia que hay en cada uno de estos espacios de aquí a aquí es delta t. De aquí a aquí es delta t. Y entonces en todos tú sabes que delta t es igual a 125, por eso se repite en esta parte de aquí. Va sacando entonces las áreas, delta t 125 por la altura que ya lo obtienes, entonces nada más es multiplicar 125 por 1.19, aquí está la siguiente área del siguiente rectángulo, después la siguiente área del siguiente rectángulo, y así con todos, hasta que obtienes todos, y finalmente sumas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues el área total es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10, porque son 10 rectángulos, de el delta t, f de t, que estoy haciendo precisamente el área de cada rectángulo. Delta t por ft es el área del primer rectángulo, entonces sacamos el área del primer rectángulo y luego del segundo y así hasta los 10, y pues estoy obteniendo con esta fórmula los resultados. Quedan entonces la tarea, ya la tienen en su Khan Academy. Aquí vean el delta x es de 0.5. En la parte de abajo no te da un delta x, pero grafica para que veas de qué tipo es. Si esto va a ser lineal, entonces seguramente con una figura geométrica lo vas a poder resolver. ¿Sale? Suerte, nos vemos en el siguiente video.